Bueno, muy buenos días para todas, todos y todes. Darles una cordial bienvenida a nuestro webinar EcoAdvance, Compras Públicas Sostenibles e Inclusivas, Estrategia para una Contratación con Impacto Social. Bueno, entonces vamos a comentarles un poco de la dinámica que vamos a tener el día de hoy. Muy buenos días, Joana. Buenos días a todos los que se están conectando. Bueno, pues vamos a tener una dinámica muy interesante donde vamos a tener primero unas preguntas para que ustedes nos cuenten un poquito sobre eh, cuál es esa experiencia o qué acercamiento han tenido con las compras públicas con impacto social, también de qué países nos acompañan. Posteriormente vamos a tener la presentación de Álvaro como director del proyecto EcoAdvance y posteriormente la presentación de nuestros panelistas para que los puedan conocer y bueno, empezar ya como tal con las preguntas y pues la discusión que tenemos el día de hoy en nuestro webinar. Entonces, bueno, eh, antes de iniciar, el objetivo principal de nuestro webinar es precisamente generar un diálogo que sea informado, que sea práctico, de cómo integrar esos criterios de sostenibilidad social e inclusión en las compras públicas, no solamente en Colombia, sino en la región. Y también pues compartir las distintas visiones desde la política pública, la cooperación internacional, la academia, la sociedad civil y el sector privado. Entonces vamos a tener un invitado de cada uno de estos sectores precisamente para hacer práctico este ejercicio también de la diversidad, incluso de conocimientos al respecto. Em, bueno, voy a solicitarles aquí a mis compañeras que por favor puedan compartir la pantalla para que iniciemos con unas preguntas. Y vamos a compartir un Menti desde OCO, que es una de nuestras invitadas. Entonces van a ver allí un código y la idea es que ustedes puedan ingresar al código para que pues contestemos las primeras tres preguntas que tenemos preparadas para nuestros participantes. Muy bien, entonces aquí ya sale nuestro código para que por favor puedan escanear el código QR o ingresar también pues con el número que aparece en la parte inferior izquierda. Vamos a darles un minutico para que puedan ingresar y vayan contestando esa primera pregunta que les va a aparecer allí. Muy bien, aquí si hay alguna duda, alguna pregunta, no duden en escribirnos en el chat. Muy bien, Abel, Abenel, bienvenido de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, mientras que se van conectando en el Menti. Bueno, ¿de qué países nos están acompañando el día de hoy? Aquí está de Brasil, Ecuador, México, Colombia. A ver quién más se une. Brasilia, bueno, Brasil, Colombia, Ecuador, México. Muy bien, perfecto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Ok, bueno, creo que vamos con la siguiente pregunta. ¿Y qué institución y qué sector representas? En la siguiente pregunta. Entonces, también, para que tengan allí unos minuticos, un minutico para que puedan responder. Si son de la academia, del sector público, sector privado. Por aquí Gabriela también nos escribe en el chat que es de México. Bienvenida, Gabriela. Sector público. Ok. Bueno, nos acompaña entonces, muy interesante cada uno de los sectores. Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sector público, de la GIZ Brasil, cooperación, eh, cooperación internacional, sociedad civil LGBTIQ+, consultor, Tubi Plus,
Secretaría Anticorrupción, Buen Gobierno de México, sector privado, sector público, perdón. Muy bien. A ver, muy bien. Listo. A ver, del sector Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha, GIZ Ecuador, sector privado. Muy bien. Listo. Yo creo que podemos irnos con la siguiente pregunta y es si tienes experiencia en el tema de contratación con impacto social. Entonces tenemos aquí algunas opciones, sí como contratante, sí como oferente o proveedor, sí como iniciativa social, no tienes, o sí cero experiencia con compra pública inclusiva. Entonces esa es la idea, que podamos justamente hoy fortalecer estos conocimientos. Y bueno, cómo se está enlazando cada uno de los sectores, ¿no? Con las compras públicas, con impacto social. Esa es la idea. Ok, listo. Hay varios que no. Súper. Eso también nos va a permitir claramente que este espacio se convierta también en un escenario pedagógico. Ok, listo. Muy bien. Va ganando el no. Entonces ya saben, nuestros panelistas para que sean muy explicativos, ¿no? En cada uno de los elementos que vamos a abordar hoy, unas preguntas muy interesantes. Y también, pues, ustedes pueden ir haciendo algunas de las preguntas a medida que los panelistas vayan explicando. Pueden también hacernos preguntas en el chat sin problema. Bueno, muy bien. Listo, tenemos aquí eh, la gran mayoría, no. Perfecto. Listo. Muy bien, entonces ya con este pequeño abrebocas para conocernos un poquito, para saber de dónde venimos y demás, entonces me permito darle la palabra a Álvaro Luna, quien es director del proyecto EcoAdvance, también para que les dé la bienvenida. Bienvenido, Álvaro. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias, Cristina. Quería dar un saludo a todos, a todas. Estoy pensando también muy especialmente en Carolina. Qué gusto verte por acá otra vez. Viviana, colega del Institut. Andrés Camilo, de la Universidad Pedagógica y el Movimiento Alternativa, a Santiago Encinales de Caribe y bueno, Cristina también y a todos los que están acá presentes en este webinario. Es realmente, como siempre, para mí un privilegio estar aquí con ustedes y tal vez comenzar con algunas palabras y decir algunas cosas que tal vez para muchos es muy obvia, pero tal vez no para todos. Es decir, que la sostenibilidad para nosotros es algo más que ambiental, debería ser entendida de forma un poco más integral, como la queremos ver siempre, es decir, ambiental, económica, social y en este punto me gustaría incluir también a la gobernanza, pues sin ella tampoco se puede hablar de sostenibilidad en nuestro contexto, ¿no? En EcoAdvance, pues este es un proyecto que está justamente trabajando en los 5 países, un proyecto que está siendo llevado por un consorcio compuesto por la Pluma, el Öko-Institut y la GIZ, y financiado por el Ministerio Alemán Federal del ambiente, conservación de la naturaleza, clima y seguridad nuclear, ¿no? Eso es a través de una iniciativa que es la Iniciativa de Protección del Clima, la IKI, y tal vez como introducción, estamos nosotros convencidos de que las compras públicas sostenibles son pues una oportunidad no solo para reducir emisiones, sino también para cerrar brechas, ¿no? Entendemos que estas compras públicas deberían tener un rol transformador, es decir, las compras públicas
pues ya sabemos que mueven un porcentaje muy interesante del PIB, entre el 15 y el 20% en América Latina, y que realmente utilizar esta inclusión social es una decisión estratégica de política de Estado. Entonces, incluir los criterios sociales en las contrataciones permite, pues, a grupos sociales, incluir a grupos sociales que históricamente han sido excluidos, ¿no? Y accedan a oportunidades económicas reales, ¿ya? Y cuando hablamos de género, tratamos de no ser muy simplistas en el sentido de hablar simplemente de equilibrio 50% de hombres y mujeres, sino que queremos hablar de un concepto un poco más complejo que es la interseccionalidad, el abordaje interseccional de género. Y eso significa que en ese sentido queremos incluir no solamente mujeres y hombres, pero mujeres y hombres de diferentes condiciones. O sea, con esto me refiero a extracción social, étnica, de edad, personas con discapacidad, es decir, una equidad realmente más interseccional, eh, personas LGBTQ+, y en un país como Colombia, para quienes están en procesos de reincorporación o reintegración. Entonces, es algo un poco más complejo, ¿no? Y donde queremos darles acceso a los mercados públicos, permitirles competir, disminuir la inequidad en el acceso, o mejor dicho, crear, promover condiciones más equitativas de acceso, ¿no? Y para eso, pues nosotros identificamos varios retos estructurales que todavía tenemos que superar. Es decir, estamos hablando de barreras que persisten, trámites complejos, falta de información, poca cultura de asociatividad, hay una escasa formalización. También creo que es bueno decir que para las mujeres tiempo dedicado al trabajo, pues de cuidado no remunerado limita su participación en licitaciones. Son algunas condiciones culturales que tenemos que considerar para mejor la equidad, ¿ya? Eh, Ahí, en ese sentido, vemos pues un rol específico de este proyecto, ¿no? Que debería trabajar para fortalecer esos marcos normativos, capacidades institucionales, ¿no? Herramientas operativas, que es parte de nuestro trabajo como cooperación internacional, para incorporar mayor sostenibilidad en la práctica, pues en los 5 países del proyecto y alguien de ese proyecto inclusive, ¿no? Apoyamos en ese sentido, pues estamos hablando del desarrollo de guías, cursos, ¿no? Criterios técnicos, mecanismos de articulación entre actores y otros, ¿no? Eh, y con esto tendríamos, digamos, la aspiración de crear un modelo o por lo menos contribuir a la creación de un modelo más justo, ¿no? Es decir, pues las compras públicas sostenibles deberían ser un motor para fomentar modelos de producción social y ambientalmente responsables, ¿no? Esto incluye un empleo digno, cadenas de valor sostenibles, condiciones laborales más justas, es decir, un paradigma de la sostenibilidad con enfoque más social, ¿no? Que construye una gobernanza más sólida. Eh, con esto todo, quería concluir que queremos hacer un llamado a la acción, un pragmatismo más activo, es decir, queremos decir que es hora de que la contratación pública en América Latina asuma con una fuerza mayor y con un rol como instrumento de transformación. Y para ello creo que debemos fortalecer especialmente la capacitación, el acompañamiento técnico y el monitoreo de impactos sociales en cada política de compras públicas sostenibles. Y bueno, con eso quería
dar la bienvenida a todos los asistentes, que sea un webinar que plantee soluciones, discusiones y transformaciones de fondo. Les deseo una jornada muy ambiciosa y muy exitosa. Muchísimas gracias y buenos días a todos y a los que están en la parte oriental del globo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu bienvenida y bueno, y por esta gran introducción, ¿no? A nuestro webinar. Bien, pues entonces vamos a conocer cada una de estas experiencias, precisamente con nuestros panelistas invitados. Entonces, voy a presentarlos y a presentarlas y a presentarles a cada uno, cada una de ellas. Quien nos acompaña inicialmente, Santiago Encinales de la Voz. Santiago es politólogo de la Universidad del Norte y coordinador del área de Derechos Humanos e Incidencia Política de la Corporación Caribe Afirmativo. Ha sido activista LGBTIQ+, y joven investigador de Colciencias, y cuenta también con experiencia en trabajo con cooperación internacional en temas de protección de derechos de personas LGBTIQ+, y promoción de su participación política. Nuestra segunda invitada es Viviana López Hernández. Ella es investigadora senior en el OCO Institute, Alemania, especializada en economía circular y cadenas de valor globales. Viviana tiene un máster en gobernanza medioambiental y formación en ingeniería de procesos. Su trabajo se enfoca en el análisis e implementación de políticas públicas e instrumentos de mercado para el consumo y la producción sostenibles. Ha colaborado con entidades como la VA y la Comisión Europea y la BFM. Actualmente, Viviana lidera proyectos de cooperación internacional en Latinoamérica relacionados con contratación pública sostenible, ecoetiquetado y economía circular. Nuestro tercer panelista es Andrés Camilo Rodríguez. Andrés es licenciado en Filosofía, magíster en Estudios Políticos e Internacionales. Andrés también es asesor de la Universidad Pedagógica Nacional, tiene experiencia de 10 años en el sector público y privado, en entidades relacionadas con paz, participación, derechos humanos y diálogo social. Es consultor e investigador en asuntos relacionados con democracia, gobierno, retos globales y sociedad civil. Y también es integrante del movimiento Alternativa. Y por último, tenemos a Carolina Quintero. Ella es abogada con más de 8 años de experiencia en liderazgo en equipos jurídicos, tanto en el sector público como en el sector privado. Carolina cuenta con especialización en Derecho Constitucional, complementada con diversos cursos y diplomados que fortalecen su perfil en áreas como la gestión social, la metodología de enseñanza y las políticas de seguridad alimentaria y nutrición. Actualmente se desempeña como subdirectora de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, donde lidera la subdirección de gestión contractual. También dentro de su trayectoria incluye roles destacados como asesora en la Agencia del Desarrollo Rural y en Colciencias, así como coordinadora en contratación en la Secretaría de Movilidad. A nuestros 4 panelistas, darles la bienvenida. Y vamos a arrancar entonces con nuestro primer bloque de preguntas. Bueno, como objetivo tenemos dentro de este primer bloque establecer un marco de relevancia sobre la importancia que tienen las compras públicas inclusivas en el marco normativo y político existente. ¿Sí? En este caso, el enfoque principal que vamos a tener de este primer bloque es el rol del Estado en las políticas que son claves, que también tienen pues esta visión y esta articulación desde la visión internacional. Entonces, bueno, para que iniciemos con este primer bloque de preguntas, vamos a invitar a Viviana de OCO Institute para que, bueno, pueda respondernos con la siguiente pregunta. Entonces, desde una perspectiva regional y global, ¿por qué es crucial integrar la dimensión social en las compras públicas para el desarrollo sostenible, Viviana? Muchas gracias, Cristina. Nuevamente, pues por la invitación a GIZ Colombia y a todos los que están hoy aquí. Bueno, pues como ya lo mencionó Cristina en mi presentación, yo
estoy aquí pues para representar o traerles alguna em, información sobre la perspectiva global, internacional. Pues trabajamos en esos proyectos con América Latina, pero nosotros somos una entidad que hace investigación y consultoría, por eso no estamos tan cerca de la práctica como los otros panelistas de hoy, pero en este contexto pues les puedo contar desde una perspectiva global por qué es tan importante los aspectos sociales o esta contratación con enfoque inclusivo. Pues primero que todo, lo obvio es que cuando hablamos de desarrollo sostenible, em, muchas veces lo que hasta el momento muchos enfoques a nivel de gobiernos o comerciales todavía se piensa solamente en los temas ambientales. La verdad es que la sostenibilidad está compuesta de de tres componentes. Uno de ellos es la parte social. Entonces, no se puede hablar de compra pública sostenible o un desarrollo sostenible generado por el gobierno a través de la contratación pública sin incluir esta parte social o atender esos temas sociales con el poder que tiene el gasto público, ¿cierto? Como es el uso de un gasto público por medio de la compra, pues se tiene la obligación también como Estado, como gobierno, de usar todos los medios posibles para generar impacto positivo a nivel social. Entonces ahí es donde entran las consideraciones de cómo matar varios pájaros de un tiro y entonces empezar a desarrollar desde la parte regulatoria, desde las especificaciones técnicas, desde cláusulas contractuales, empezar a traer todos estos temas a la mesa de manera que estos instrumentos de mercado como la compra pública sostenible nos vayan a generar al mismo tiempo no solamente cumplir necesidades del tipo que se quieren, que se necesitan comprar o contratar para la operación normal de muchos procesos y servicios de un gobierno, sino también generar de paso beneficios. Bueno, y un punto pues muy clave es que hoy en día nosotros vivimos en un mundo muy globalizado, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día casi que no se puede hablar, de pronto por algunos productos seleccionados, pero no se puede hablar de compra o de productos o de producción sin tomar en cuenta que la mayoría de cosas vienen de cadenas de valor globales. Y en esas cadenas de valor, pues tiene muchos beneficios a nivel económico, a nivel de, hay variedad de productos, tenemos acceso a muchísima oferta, pero al mismo tiempo perdemos como un comprador, ¿cierto? Comprador ya sea gobierno, ya sea una empresa, perdemos la perspectiva de qué está pasando en esa cadena de valor. Y esos criterios sociales o esos temas sociales vienen a ser muy importantes. Esto también está atado directamente a las especificaciones técnicas, por ejemplo, en los temas de ecoetiquetado, cuando se quiere hacer compra pública sostenible, es que en esas cadenas de valor globales hay muchos aspectos, muchos riesgos, mejor dicho, que están identificados y que no se pueden em, digamos, ver o tener control directo desde la persona que hace la compra o la contratación. Entonces, no sé, tomando el ejemplo de las cadenas de valor textiles, se puede comprar en un país, pero muy seguramente el algodón se va a producir en una parte, el hilo se va a producir en otra, la confección se hizo en otro país, pues nuestros países en Latinoamérica, sobre todo Colombia, tienen una industria textil y de confección muy fuerte, pero es muy probable que algunos de estos servicios o procesos no estén en manos directas del comprador. Entonces, por medio de los criterios sociales y la compra inclusiva, es donde se empieza también a pensar en integrar este tipo de consideraciones para minimizar los riesgos y evitar que por medio de em, ejecución del gasto público en la contratación pública, que es algo que tiene que pasar, no se estén, digamos, financiando o generando efectos negativos a nivel social, de derechos humanos, de condiciones laborales injustas, ya sea a nivel local o internacional. Entonces, eso también es una perspectiva muy importante por la que los criterios sociales
y estas consideraciones se hacen como hoy en día tienen que ser parte esencial de la, de la operación de compra pública responsable y sostenible. Muchas gracias, Viviana. Eh, entonces, enlazando lo que Viviana nos está compartiendo, eh, no sé si escuchan mi doble audio de traducción, creo, No, Cris, te escuchamos ¿no? bien. Ah, Bien. bueno, perfecto. Listo. Entonces, bueno, con lo que nos comentaba Viviana, precisamente la necesidad de generar ese impacto positivo, ¿no? Para desarrollar todo este sector, toda esta parte regulatoria, técnica, y como bien lo decía Viviana, de estas cláusulas contractuales, que todo esté tan engranado que permita que esas consideraciones realmente tengan un impacto positivo. Entonces, en ese orden de ideas, invitamos a Andrés Camilo, que hace parte precisamente de la academia, con cuál podría ser esa evidencia que respalda ese impacto positivo. ¿Cuáles serían esos desafíos y de estas políticas inclusivas en el caso de Colombia? Bueno, muy buen día para todos y para todas. Espero estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Simplemente por confirmar ahí se escucha bien. Sí, Sí, perfecto. Andrés. Perfecto. Bueno, pues quisiera compartir sobre esta pregunta como dos elementos que me parecen fundamentales en la discusión. Y es que cuando nos referimos a compras públicas sostenibles, es importante ampliar el paradigma o el entendimiento de ello, ¿sí? Y en esa perspectiva hay que ubicarlo fundamentalmente como una acción del Estado en donde se adquieren bienes, servicios y obras, ¿sí? Y en esa perspectiva, entonces, las compras públicas sostenibles no son exclusivamente una dimensión particular para el desarrollo, la ejecución del Estado, sino debe comprenderse de una manera integral, transversal, mucho más orgánica en términos de la arquitectura y la institucionalidad de las entidades y, por supuesto, del Estado mismo. Y en esa perspectiva, entonces, debe tener un horizonte de sentido muy claro que debe estar dirigido, como ya lo han señalado en la introducción y me parece muy importante, en torno a que supere la dimensión de lo ambiental, ¿m? Y que adicionalmente tenga dos factores adicionales en ese horizonte. El primero es todo lo que tiene que ver con inclusión y superación de las desigualdades sociales. Y el segundo elemento tiene que ver con el impulso sistémico quiere del desarrollo económico, especialmente local, territorial. Y esto es muy importante. Entonces aquí tenemos ya tres dimensiones y una reflexión central de cómo entender esto de una forma transversal y orgánica a la arquitectura del Estado. Y dos, de cómo poder trazar en el horizonte la dimensión ambiental, la superación de las desigualdades sociales y adicionalmente el potenciamiento y el fortalecimiento del desarrollo local. Y en clave de eso, entonces, alrededor de las evidencias, podemos ubicar un sinfín en América Latina en medio quizás de algunas crisis institucionales, que es una gran contradicción que tenemos particularmente en la región, que gira, por ejemplo, alrededor de iniciativas laborales, iniciativas del reciclaje, iniciativas sobre estímulos a organizaciones sociales y a la sociedad civil en general, pero quisiera señalar cuatro o tres rápidamente. Por ejemplo, para el caso de Colombia, hay una experiencia llena de contradicciones en términos de los presuntos casos o irregularidades que se presentan alrededor del fenómeno de la corrupción, pero paradójicamente hay algunos casos exitosos y es lo que se conoce como el programa de apoyo escolar, el PAE, en Colombia. ¿No? Hay unas experiencias muy importantes en las regiones, ¿sí? Muy focalizadas, que le apuestan, por ejemplo, a ejecutar este programa con una perspectiva de fortalecimiento a la economía y a la producción local. ¿Sí? Y eso creo que es importante, digamos, señalarlo aquí. Otro elemento que me parece muy importante y es la perspectiva en términos de la reducción de la huella ambiental, que como se conoce, digamos así, en el mundo o de forma contemporánea.
Y aquí es importante, por ejemplo, destacar los planes y los proyectos de inversión que han estado focalizados y orientados particularmente a luminarias tipo LED, por ejemplo, a energías renovables, a vehículos eléctricos, y alrededor de estas soluciones también hay una potencia, digamos, que es importante vislumbrar. Y una tercera experiencia que me parece también particular y es lo que está desarrollando, por ejemplo, la Sociedad de Activos Especiales en Colombia. ¿M? Especialmente lo que fue su primer año, año y medio, con el liderazgo de Daniel Rojas en su momento, ¿m? En donde se usó la inversión pública para hacer transferencias o compras o adquisiciones directas a campesinos y campesinas en zonas rurales del país, de tal forma que pudiesen tener acceso a vivienda, pero adicionalmente también encontramos ejemplos alrededor de esta experiencia en donde la SAE adquiría predios para fortalecer, por ejemplo, la educación superior o la educación básica secundaria, o ejemplos en donde adquirían predios para el fortalecimiento de emprendimientos y de iniciativas productivas, ¿sí? Y entonces aquí encontramos tres ejemplos muy específicos y hacía énfasis mucho en las contradicciones porque como tenemos particularmente en América Latina y por supuesto en Colombia algunas debilidades institucionales que redundan en fenómenos de corrupción, que redundan en procesos de falta de seguimiento, entre otros desafíos, porque hay que entender esto en la complejidad en torno a la arquitectura del Estado, ¿sí? O sea, podemos tener iniciativas exitosas, pero eso no se traduce a que tengamos una arquitectura y una institucionalidad sólida que pueda contribuir en este horizonte. Y en esa perspectiva ya cierro con lo siguiente. Encontramos tres desafíos concretos que vale la pena ir ubicando en este mapeo y en este diálogo que estamos desarrollando. El primero es que existe una baja capacidad técnica que respalde a las entidades públicas. Es decir, puede existir una muy buena intención de alguna entidad, pero eso no necesariamente se traduce a que tenga un cuerpo institucional y a que tenga una arquitectura sólida para poder desarrollar con eficiencia y por supuesto con el impacto que se espera esto de las compras públicas sostenibles. El segundo desafío que me parece importante es la falta de superar la falta de articulación institucional, ¿sí? Encontramos que alrededor de unas mismas iniciativas, hay diferentes entidades haciendo diferentes esfuerzos y no hay un diálogo y no hay una conexión a multiescala que contribuya a generar una mayor organicidad por parte del Estado. Y lo tercero, que también es importante señalarlo, son las barreras de entrada a diferentes oferentes en el marco, digamos, de las compras, ¿sí? Y aquí a qué hago referencia a que si tú no tienes cierta capacidad técnica, a que si tú no tienes cierta experiencia o ciertos documentos, procesos y procedimientos en tu organización, pues va a ser muy difícil que puedas acceder a eso. Y eso, digamos, se genera una complejidad porque empieza a concentrar el recurso público en ciertos operadores, en ciertos oferentes, y se pierde la intencionalidad política de transformación y de impacto dirigido a las organizaciones sociales o dirigido a esa población local y territorial que debiese ser uno de los horizontes principales en ello. Andrés, muchísimas gracias. Tocas un tema bastante importante y es todo el andamiaje que debería existir desde el Estado, ¿no? Pero también es un poco desde el ejercicio de la gobernanza, cómo el sector público, privado y la sociedad civil realmente hacen un ejercicio coordinado. Y en ese orden de ideas, entonces, pensándonos en ese andamiaje del Estado que nos propones, que si bien es cierto, las comunidades, los proveedores pueden tener las mejores intenciones, pero si no hay toda una estructura también que respalde este ejercicio, pues difícilmente se puede cumplir con que se tenga el impacto social. Y en ese orden de ideas, entonces, por ejemplo, desde Colombia Compra Eficiente, ¿no? Carolina, ¿nos puedes contar un poco acerca de cómo se puede empezar justamente a organizar desde el Estado instrumentos, guías
que permitan materializar precisamente ese ejercicio del Estado y las instituciones que pueden hacer precisamente, pues materializar, ¿no? En la práctica estos ejercicios de andamiaje institucional. Entonces, para Carolina hay una pregunta que está muy enlazada con lo que Andrés está mencionando y es cómo o qué instrumentos como la guía que se tiene en este momento de compras públicas socialmente responsables y normatividades recientes buscan impulsar esa equidad social en la contratación y cuáles han sido esos avances significativos que se ha tenido desde Colombia Compra Eficiente. Entonces, Carolina, adelante. Bueno, muy buenos días para todos y para todas, todes. Agradecer enormemente la invitación a GIZ y la intervención de Andrés me pareció provocante por varios puntos. Digamos que yo, en principio, es necesario devolvernos a cuál es qué es la compra pública, ¿no? Y la compra pública debemos entenderla como un instrumento de gestión de lo público de cara a la garantía o a la materialización de los fines del Estado, que en principio es garantía de derechos, ¿verdad? Entonces, digamos que si bien el PAE puede ser un caso de éxito, de ahí en adelante muchos ejercicio o la gestión de la compra pública apunta a adquisición de bienes, servicios y obras que al final van a redundar en garantía de derechos. Luego, pensarse una compra pública socialmente responsable no es más sino un imperativo ético. Y sobre todo en una sociedad como la colombiana que está cargada de una historia dolorosa donde ha habido un desconocimiento sistemático de los derechos humanos, nos encontramos en un entorno que tiene unas desigualdades sistémicas, en tratándose, por ejemplo, de minorías étnicas, en tratándose, por ejemplo, de el sector campesino que termina siendo víctima de la violencia y el fenómeno del conflicto armado que ha estado tanto al país en todos los frentes. Entonces, ahí la compra pública, o es importante entender que la compra pública es un instrumento de política pública. No es solamente, como lo decía Andrés, un ejercicio de mera transacción donde yo voy a comprar tapabocas, por ejemplo, eh, eh, pero eh, no estoy pensando en el ciclo de producto, como lo decía Viviana, que hay un tema, hay una reflexión que me gustaría traer y es que la compra pública sostenible es un concepto que si bien desde la comunidad internacional viene trabajándose más o menos desde los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible, para nosotros es un concepto que resulta siendo relativamente nuevo y que dentro de la cultura jurídica nacional no está, todavía no tiene hondas raíces. De hecho, en este momento desde la Agencia Nacional de Contratación Pública, un poco lo que decimos es que nos encontramos en un ejercicio de em, catequización, por decirlo de alguna manera, en materia de compra pública sostenible, teniendo en cuenta que es necesario transformar, en eso estoy de acuerdo con Andrés, más que la arquitectura institucional, que me parece un tema bastante pesado, es sencillamente la conformación de los equipos de contratación donde se vea esa sostenibilidad de triple impacto de la que hablaba Viviana y también tocaba Andrés en términos económicos, sociales y ambientales y cómo esas oficinas de contratos tienen que nutrirse con personas que estén en capacidad de incorporar estos criterios sociales en los procesos de contratación pública. Em, sobre el- y, y, y- y bueno, y ahí también había un tema que tocaba Andrés y era respecto de la diferencia entre la compra pública frente al impacto que genera esa compra pública y la articulación de la política pública. Cómo dos o más entidades pueden apuntarle a un mismo objetivo,
pero en realidad la compra pública, viéndolo como un ejercicio donde a través de una transacción yo pretendo apuntarle a un múltiple impacto, que ustedes lo tocaban, garantía de derechos, por ejemplo, impulso o fomento a unas relaciones laborales mucho más justas, inclusión de sectores históricamente excluidos y sobre todo la gestión social de los proyectos, que es un tema que cuando se habla de sostenibilidad social a nosotros nos parece muy importante. Cómo tenemos en consideración las particularidades de las comunidades que vamos a impactar con el proyecto que vamos a adelantar. En ese relacionamiento también existe una garantía de derechos. Me explico, el fenómeno de el plan de educación escolar, el PAE, el plan de alimentación escolar. En ese programa, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de conocer un ejercicio súper bonito en Guaviare, donde precisamente salió una minuta de alimentos que tenía enfoque étnico, entonces incorporaba alimentos eh, que estaban dentro de la dieta de niños y niñas indígenas. Y cómo es que la compra pública también tiene que reconocer la diferencia y la diversidad que quizá en otras latitudes no existe, pero que en nuestra realidad nacional esas particularidades culturales son variopintas y cómo el Estado al momento de atender una necesidad debe también ser sensible con las particularidades del territorio que está pretendiendo intervenir. Entonces, eso en principio, perdóname, no me pude, no pude dejar de pronunciarme ni dar respuesta a esta provocación de Andrés. Ahora bien, frente a la normativa, digamos que desde la Agencia Nacional de Contratación Pública se impulsó el decreto 142 del 2023. A través de este decreto se incorpora por primera vez la posibilidad de que las entidades puedan incorporar criterios sociales ambientales. Es importante destacar que esto está a nivel potestativo, entendiendo que estamos como en una fase de introducción a que los gestores, los gerentes públicos tengan conciencia de la posibilidad de que la compra pública puede tener un múltiple impacto. Entonces, eso como tema número uno. Adicional a ello, el gobierno nacional también expidió el COMPES 41, el 4129, que es el COMPES de reindustrialización, y a través de ese COMPES ordena a la Agencia Nacional de Contratación Pública crear una guía de compra pública ambientalmente sostenible y socialmente responsable. Esta guía fue construida y, digamos, se entregó al país en diciembre del año pasado y en este momento nos encontramos en ese ejercicio visitando varios lugares del territorio nacional, haciendo la divulgación de la misma e instalando capacidad frente a herramientas concretas que les ayuden a a los gerentes y a los gestores contractuales a hacer una incorporación efectiva de criterios sociales. Y en mi línea con esto, la agencia adelanta la estructuración de unos instrumentos reglamentarios de obligatorio cumplimiento, que son los documentos tipo. Este es un ejercicio de estandarización para la adquisición en principio de infraestructura. El año pasado sacamos los documentos tipo de infraestructura de transporte, sus diferentes modalidades de contratación, y allí por primera vez incluimos como de carácter obligatorio unos criterios sociales y ambientales en materia de la gestión de este tipo de proyectos. Este documento tiene muchas relevancias por su carácter vinculante y obligatorio para las entidades. Entonces, creo que estamos en un ejercicio de introducción. Si ustedes miran los pensum académicos y también aprovechando que estamos en en un escenario donde precisamente está presente la academia, no hablan de compra pública sostenible, ni hablan de criterios ambientales. Y de hecho, en el abordaje académico se tiene en cuenta, entendiendo un poco la cultura jurídica, temas meramente procedimentales y normativos, pero no se ve la compra pública como ese instrumento macro de intervención en la sociedad.
Eso sería de mi parte. Muchas gracias, Carolina. Precisamente, es que cada pregunta va a ser provocadora para el siguiente bloque. Entonces, bueno, vamos con un segundo bloque de preguntas que precisamente están asociados con algunas barreras, desafíos o de cuellos de botella que se pueden presentar, ¿no? Y que se enfrentan, pues, las comunidades, los grupos vulnerables, las MIPYMES, que pues pueden acceder a los procesos de contratación pública, donde pues precisamente sí exista una inclusión y un impacto social. Entonces, en este bloque voy a hacer un pequeño cambio y es que voy a darle la palabra, estaba Santiago, ¿no? Pero después de ustedes dos, de Carolina y de Andrés, pero quiero que sea Santiago quien pueda contestar esta siguiente pregunta. Precisamente, Santiago, que ha liderado y que hace parte de Caribe Afirmativo, ya como aterrizándolo a una de las poblaciones y comunidades, ¿cuáles serían esas barreras específicas que son visibles e invisibles que puede enfrentar poblaciones, por ejemplo, como la población LGBTIQ+, para participar en la contratación pública? Sí, Cristina, ¿qué tal? Buenos días a todas, todas y todes. Desde Caribe Afirmativo, pues agradecemos mucho esta invitación de la GIZ y, por supuesto, poder incluir organizaciones sociales pues, que han trabajado, en este caso, pues con personas LGBTIQ+ en distintos aspectos para poderlo hacer todo este proceso de contratación pública más incluyente y sostenible, como lo mencionaba Álvaro al inicio, que la sostenibilidad va más allá de temas ambientales, sino más bien sociales. Eh, y por supuesto, para poder hacerlo más inclusivo en este caso, permítame un segundito, revisando algo aquí, listo. En este caso, si quisiéramos mencionar que la participación de personas LGBTIQ+ en procesos de contratación pública se ha visto limitada por barreras estructurales, que digamos, queremos mencionar lo que se refleja en formas explícitas, que son esas barreras específicas o visibles, y otras un poco más sutiles, que son las barreras invisibles. Y estas barreras operan de forma interseccional con otras condiciones en la población, como la pobreza, la pertenencia étnico-racial, la ruralidad y en el caso de Colombia también pues el desplazamiento forzado. En ese caso quería mencionar primero como estas barreras visibles. Primero, pues la ausencia de normativas inclusivas que incorporan cláusulas de acción afirmativa ni de criterios de enfoque diferencial que reconozcan o promuevan la participación de personas LGBTIQ+. Sí han habido avances y eso seguramente lo hablaremos más adelante en temas de género con la inclusión de mujeres o, por ejemplo, de personas con discapacidad o personas pertenecientes a grupos afrodescendientes, también étnicos, pero específicamente hacia población LGBT no hemos encontrado aún. Segundo, falta de datos desagregados. Desde el Estado no existen mecanismos que permitan identificar si una persona natural o jurídica pertenece a sectores sociales diversos, y esto también nos impide medir el alcance de la inclusión o diseñar estrategias para fomentarlo. Tercero, la baja representación en registros oficiales. Esta baja representación reduce la visibilidad de las personas LGBTIQ+ como actores económicos potenciales. Y si bien existen ya mecanismos como, por ejemplo, las cámaras de comercio LGBTIQ+, desde las diversidades, creemos que el Estado no debe dejar en mano digamos, de las cámaras de comercio que son, digamos, de naturaleza privada, este compromiso por poder incluir a sectores históricamente excluidos. Y esto puede hacerse también como políticas del Estado para promover, digamos, un sistema de compras, hacerlo más sostenible e incluyente. Y cuarto, digamos, para finalizar, digamos, esta primera parte mencionando barreras como explícitas que identificamos, es la ausencia de incentivos o líneas preferenciales hacia población LGBTIQ+. A diferencia de otros grupos como mujeres o población víctima del conflicto armado, las personas LGBTIQ+ no cuentan con condiciones favorables o preferenciales que reconozcan su desventaja histórica. Eh, y como les mencionaba, digamos, todos estos elementos van como entrelazados, lo que nos permite, digamos, como identificar como estas barreras visibles.
En cuanto a barreras invisibles o más sutiles, digamos, son ya elementos que identificamos no solamente, digamos, desde la institucionalidad, sino también, por supuesto, desde procesos sociales o desde las dinámicas sociales. La primera, por supuesto, es el estigma y la discriminación estructural. Las personas LGBTQ+ siguen enfrentando prejuicios que generan desconfianza sobre su capacidad empresarial o profesional, o también han estado históricamente como eh, vinculados a ciertos sectores económicos de los que no se les desvincula, ¿no? Y esto pasa no solamente pues por ejemplo, hombres gays, sino con mujeres y hombres trans también, y esto obstaculiza su acceso a redes de proveedores, financiación, alianza y formación. Segundo, otro elemento es el miedo o la exposición a represalia. Muchas personas muchas veces no se atreven a visibilizar su orientación sexual e identidad de género en contextos institucionales o empresariales, temiendo pues exclusión o discriminación directa. Un tercer punto es el déficit de capital social y de trayectorias económicas precarias. Sabemos mucho que digamos, las personas LGBTIQ más han estado excluidas pues, del sistema educativo, del sistema laboral, del sistema financiero, y esto, por supuesto, contribuye a que carezcan de experiencia previa, redes de apoyo, recursos para poder competir en condiciones de equidad dentro del mercado de compras estatales. Y un cuarto elemento de barreras invisibles o sutiles es, por supuesto, el desconocimiento de la falta de información. Sabemos que muchos emprendimientos diversos no conocen los procesos ni los requisitos de participación en la contratación pública, y esto, por supuesto, genera una barrera técnica de entrada, como mencionaba Andrés hace un momento. Estas barreras, ya como para concluir la respuesta, lejos de ser aisladas, se refuerzan mutuamente, ¿no? Tenemos, digamos, lo estructural, lo visible, desde las limitaciones que tenemos del Estado, pero también lo invisible, lo sutil, desde la discriminación, digamos, estructural del Estado y social. No solo limitan el acceso de las personas LGBTQ+ al sistema de contratación y compras públicas, sino también la permanencia, la competitividad y la sostenibilidad de sus proyectos productivos. Para Caribe Afirmativo es importante poder visibilizar estas barreras para poder exigir estos cambios normativos, justamente como se ha mencionado antes, generar procesos de formación técnica con enfoque de derechos humanos y promover que el Estado reconozca el papel de las personas LGBTIQ+, no solo como sujetos de derechos, sino también como agentes activos del desarrollo económico y social del país. Santiago, muchas gracias. De verdad que visibilizar precisamente esas barreras estructurales, pero también estas sutiles, ¿no? Que en últimas pueden ser transversales precisamente también a todo el tema estructural, es lo que también pues hace que no se tenga como, o sea, que se sigan, ¿no? Como presentando estas barreras. Y en ese orden de ideas, entonces, para ir concretando este bloque de los desafíos, voy a volverle a la palabra a Andrés y luego Carolina para que nos puedan complementar esto que Santiago nos comparte. Y es si siguen persistiendo vacíos normativos o vacíos de implementación que puedan dificultar o superar estas barreras identificadas. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo parto un poco de la hipótesis que les estaba compartiendo hace un rato sobre las deficiencias que existen en la arquitectura institucional. Yo sí creo que particularmente la situación de desarrollo estatal en América Latina no ha sido la más favorable. Sumado a una gran variable y es la inestabilidad política en algunos momentos particulares, ¿sí? Porque a la final el Estado se orienta bajo voluntades políticas, ¿sí? Y en esa perspectiva, esa contradicción ha sido recurrente en nuestro continente y yo creo que eso es importante complejizarlo. No creo que sea simplemente un tema de ajustar un mecanismo, un procedimiento y ya, por supuesto pasa por ahí, sino es un tema mucho más estructural que vale la pena complejizar. Y en esa perspectiva, sí, existen efectivamente vacíos limitantes y dificultades, y yo señalaría al respecto rápidamente como 5 elementos. El primero es que considero que hay una falta de marco normativo que sea transversal a la institucionalidad del Estado, ¿sí?
Y ese creo que es un elemento muy importante, ¿sí? No es la norma aplicable a B o C institución, sino es un horizonte estratégico y transversal a todas las instituciones. Lo segundo es que es importante que se supere el siguiente reto, y es que hay una incompatibilidad entre los criterios sostenibles y muchas veces los incentivos económicos actuales, ¿sí? Y eso también, digamos, creo que es importante también que se sopese, se pondere, y sobre la base de eso exista un relato común, ¿sí? Que es un poco lo que trato, digamos, de articular alrededor de estos elementos. El tercer elemento, la tercera característica, perdón, es la ausencia de mecanismos diferenciados para actores vulnerables, que era un poco lo que estaba señalando hace un rato, ¿sí? Voy a poner un ejemplo concreto: Ciudad de Bogotá, alcaldías locales, ¿m? En donde tienen algunos proyectos de inversión y muchas veces prefieren dárselos sistemáticamente a un operador, en donde se cruzan favores políticos, porque esa es la realidad, ¿no? En donde se cruzan intencionalidades y acuerdos burocráticos, porque es otra realidad, ¿sí? Y sobre la base de eso se excluyen a quienes realmente tienen una posibilidad, tienen la intención, y adicionalmente son los actores directos sociales en el territorio, por dárselos a un operador que aparentemente cumple las características, ¿sí? Y esas son las complejidades que tenemos. Y es una realidad y hay que decirlo con franqueza. Buena parte del desarrollo en América Latina, pero adicionalmente buena parte del desarrollo territorial eh, en Colombia también, se ha dado con base en el clientelismo. Y el clientelismo es un fenómeno particular que alrededor de esto debe llevarnos a complejizar, por supuesto, esta discusión. Eh, y lo último que va relacionado con lo que estaba señalando hace un rato, y es la limitada articulación entre los niveles y escalas del gobierno, ¿sí? Y en esa perspectiva creo que es importante que complejicemos un poco la discusión sobre estos vacíos o sobre las dificultades alrededor de las compras públicas sostenibles. Muy bien, Andrés. Y bueno, misma pregunta para Carolina, ¿no? Si persisten vacíos normativos o de implementación y cómo superarlos. Pues mira, es que Andrés me pica qué hago. Em, ¿Yo qué creo? Yo creo que también tenemos un poco romantizado el entorno de la compra pública. De hecho, haciendo un diagnóstico de cómo se comporta el sistema, lo que se identifica es que es un sistema ácido para empresas y emprendimientos que no tienen unos niveles de desarrollo importantes. Por ejemplo, estamos hablando de que las entidades en promedio pueden estar pagando desde de 60, 90, 120, incluso 6 meses después de recibido el bien y servicio. Cuando tú involucras a una entidad pública con un pequeño productor que tiene que financiar al Estado durante 6 meses, es un llamado a quebrarlo y a que tenga una experiencia negativa. Entonces, yo creo que es importante que tengamos en el radar cómo es el entorno de la compra pública, por lo menos en el país, para que desde ahí sepamos qué nivel de madurez puede tener una empresa o un emprendimiento de mujeres, qué nivel de madurez puede tener una MIPYME, una empresa o emprendimiento de una comunidad étnica o de la comunidad LGTBIQ+, entre otras, para poder ingresar al sistema y que tenga una experiencia positiva. ¿Sí? Y digamos que eso está al margen de lo estrictamente normativo. Eso es un tema de operación del Estado, donde el Estado en sí mismo, sus procesos y procedimientos, sus puntos de control, lo hacen lento, lo hacen paquidérmico, y eso propone unos retos para quienes interlocutan con el Estado en calidad de proveedor. Eso como primera medida. Como segunda medida, el tema de la sostenibilidad. Otro llamado ético que tiene el Estado es adelantar una gestión pública con respeto al medio ambiente. Pero lo que tenemos es que estas empresas y emprendimientos
de estos sectores históricamente excluidos, eh, generalmente no incorporan criterios de sostenibilidad ambiental, porque producir ambientalmente limpio implica unos mayores costos. Entonces, sobre esa base hemos venido adelantando gestiones con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el fin de que las intervenciones que ellos hacen sobre MIPYMES, emprendimientos y demás, desde el principio tengan un enfoque de sostenibilidad para que puedan sobrevivir, no solamente en el mercado, no solamente puedan ingresar al mercado de lo público, sino también tengan un valor agregado, de cara a la competición en el mercado de lo público. Entonces, claro que eso implica una acción articulada entre varios intervinientes en materia de política pública que apunten todos a este mismo objetivo. Y yo creo que hay otra consideración muy importante, y es que no solamente con la demanda de lo público se genera un entorno inclusivo desde el punto de vista social. Es necesario sensibilizar a todos y cada uno de los intervinientes de esa línea de proceso, por decirlo de alguna manera. Entonces es necesario sensibilizar a las entidades públicas sobre la incorporación de criterios sociales. Y además es que en lo contractual digamos que siempre y cuando tengan las capacidades instaladas es fácil materializarlo. Eh, pero bueno, no solamente a la entidad estatal, no solamente al órgano de control, donde la incorporación en la cultura jurídica de conceptos como mayor valor por dinero, donde yo pueda de alguna manera tasar el impacto social y que eso sea tenido en cuenta como un valor agregado dentro de la compra pública, así me cueste más desde el punto de vista económico, sea validado por los órganos de control. Una de las primeras taras que tienen las entidades frente a la incorporación de este tipo de criterios es que me sale más caro. ¿Y qué le digo al órgano de control cuando me genera un hallazgo por detrimento patrimonial? Entonces, ese es otro de los ejercicios que toca hacer. Y a los proveedores. Ustedes no sé, en este momento estamos adelantando un proyecto normativo para la inclusión de un sistema de preferencias para personas con discapacidad. Hay está la ley estatutaria de garantía de derechos de personas con discapacidad, una ley que lleva vigente más de 5 años, frente a la cual no se ha hecho una reglamentación integral de la garantía, por lo menos en lo que refiere a inclusión laboral. Estamos en esa apuesta y ustedes no se imaginan lo ácidas que pueden ser las conversaciones con con los gremios, donde sienten que el Estado los está cargando con una gestión que debiera ser nuestra como Estado y no como un deber social de construir una sociedad y un sistema económico donde todos y todas y todes quepamos. Entonces, y allí esas resistencias se vuelven muy complejas. Por ejemplo, para este sector poblacional en específico, ellos sienten que las personas con discapacidad son peso muerto, cuando en realidad agregan valor o las ven solamente como un activo cuando desde el punto de vista competitivo en una licitación público pueden acreditar su vinculación, pero de facto no los están incluyendo. Entonces, ahí yo creo que es importante em, tener en cuenta para la inclusión de este tipo de requisitos, como para resumir, la operación del Estado. Es un escenario adverso, complejo. Claramente eso nos llama a nosotros como entidades estatales a dinamizar y agilizar los procesos, a crear cada vez, a ser creativos en la inclusión de instrumentos que permitan que estos sectores económicos entren. Pero francamente yo no lo veo como eh, honestamente tan macro, sino veo que desde los ejercicios que se puedan hacer dentro de los procesos de contratación, ahí está como toda la posibilidad para hacerlo. Y el asunto para nosotros es un tema de sensibilización, eh, instalación de capacidades sobre el particular y también una transformación de la mirada del gerente público sobre el impacto, el múltiple impacto de la compra pública.
Muchas gracias, Carolina. Haces un panorama muy interesante frente a especialmente llevar a la práctica, ¿no? Y a entender esas realidades, tanto de la dinámica del Estado como a lo que se enfrentan todos los proveedores, sin importar de qué tipo de población sea, ¿no? Siempre están estos retos. Bien, entonces, nuevamente vamos a volver con Viviana frente a, bueno, presentar del otro lado, ¿no? Esas estrategias y esas buenas prácticas que pueden de pronto surgir a partir de este ejercicio. Entonces, Viviana, cuéntanos también cómo funcionan en la práctica esos mecanismos, por ejemplo, en el caso de la contratación inclusiva, la asociatividad o los incentivos que existen o se podrían crear precisamente para que sean más efectivos estos mecanismos de inclusión. Bueno, gracias Cristina y estoy aquí pues muy interesada siguiendo todas las perspectivas también de los otros panelistas desde la práctica real pues en Colombia. Pues volviendo a ese tema de, bueno, cuáles serían en teoría, yo siempre hablo desde la teoría, los mecanismos o todas esas prácticas, buenas prácticas que llamamos que se pudieran implementar para hacer la contratación pública más inclusiva. em, pues estamos hablando en general de un término que originalmente se llamaba la compra pública socialmente responsable y digamos que aquí en Europa se tiene a nivel local y nacional ya mucha experiencia con eso incluso desde los 2000 o algo así. Y hay muchos casos, digamos, reportados. Europa, la Unión Europea, pues sí, a través de su trabajo con los gobiernos locales, tiene unos muy buenos mecanismos y de recoger buenas prácticas para que eso también se pueda multiplicar. Entonces, hay muchísimos mecanismos, hay muchísimas buenas prácticas que mencionar, pues lastimosamente hoy no tenemos aquí todo el tiempo para eso, pero les voy a contar sobre algunas que son clave. Entonces, en la práctica, pues para la compra pública inclusiva, una de pues el primer paso es definir, ¿cierto? ¿Qué es lo que se quiere incluir? O sea, hay muchísimos objetivos, ya lo decía Carolina, un gobierno tiene muchos objetivos que cumplir y hay mucha política pública con la que se pueden alinear los objetivos y las cláusulas de compra pública sostenible para que sea inclusiva. Entonces, uno de los temas más claves, por ejemplo, es que, o más comunes, también hay muchos casos de, por ejemplo, tener contratos reservados para ciertos grupos poblacionales o ciertos sectores de la economía, por ejemplo, las pymes, que tienen en general unas barreras mucho más altas para acceder a procesos de compra pública sostenible. Entonces, ya hay muchos países, creo que incluso Colombia es uno de ellos, que tiene dentro de su legislación de compra pública la posibilidad de reservar contratos bajo ciertos montos o bajo ciertas condiciones para grupos poblacionales específicos o grupos de la economía. Hay un ejemplo muy bacano de Nantes en Francia, en el que ya pues aquí entrando como a definir cláusulas contractuales en los contratos, o sea, cuáles van a ser los estándares específicos en términos sociales que se le van a incluir adicionalmente a los contratos o a los pliegos de condiciones de de un proceso de compra pública para X servicio o producto o en general, ¿cierto? También hay cláusulas estándar. Y el ejemplo de Francia que les iba a contar de la ciudad de Nantes es que tienen pues una experiencia muy bacana con el tema de compra pública socialmente responsable y es que entre todos, pues deciden, digamos, entre digamos, como ¿cómo diría esto? El consejo, sí, los miembros del consejo se decide como en el momento que sale el presupuesto público para comparar el presupuesto público y el plan de compra pública de cierto periodo y compararlo como cuáles son los objetivos de política pública en términos sociales. Y hacen unas sesiones para conectar esto y juntos definir entonces cuáles van a ser las cláusulas o las condiciones de compra pública responsable que van a salir de ahí, se van a tener que integrar de ahí en adelante en los contratos
de ese periodo. Entonces es como hacerlo participativo y ahí voy a lo siguiente, involucrar pues a todos los grupos de interés porque hay muchas perspectivas que quien está definiendo especificaciones técnicas, cláusulas contractuales, em, sí, como condiciones de entrada a procesos de compra pública no las puede tener en la mira. Entonces, esta perspectiva como participatoria es muy bonita y en ciertos contextos, pues como les digo, ciudades pequeñas ya se ha comprobado que tiene resultados pues bonitos y muy efectivos. Otra de las posibilidades de esto, pues que es la que yo más represento en mi trabajo, es el diseño de las licitaciones, que es integrando desde el principio, desde que se está definiendo el objeto contractual, no solamente qué quiero comprar, sino qué impacto quiero que eso tenga. Entonces hay un modelo que se llama Social Outcomes Contracting, que es como, bueno, no estoy contratando solamente un producto o un servicio o una función, sino que también estoy contratando em, un resultado para un impacto para la sociedad. Entonces se puede contratar, digamos, desde el diseño de una licitación se puede definir yo qué tipo de población quiero incluir o a quién quiero capacitar. No sé, como conectando pues con eso, también hay ejemplos de otras ciudades aquí en Europa que incluso dentro de sus cláusulas sociales exigen que cierto porcentaje de la ejecución, por ejemplo, de una obra de infraestructura, sea a través de personal que ha sido recientemente contratado, digamos, sacando personas del desempleo o que les estén dando la oportunidad de formación por medio de practicantes, formaciones técnicas dentro de las personas en un porcentaje que están trabajando en esa obra, ¿cierto? Entonces, como les digo, hay una cantidad de mecanismos y buenas prácticas que se pueden compartir y también por el lado de los incentivos, o sea, hay procesos hay incentivos que están a nivel del proceso contractual como tal, ¿cierto? El proceso contractual es largo y tiene muchas etapas, entonces los que mencioné ahorita todos se estaban enfocando en la parte del diseño y de la definición de objetivos, pero también hay muchos incentivos o prácticas que pueden irse incluso a la parte de ejecución contractual y al monitoreo del contrato. Entonces, por ejemplo, el cumplimiento legal, ¿cierto? Como cuando se ponen ciertos criterios o ciertas condiciones en un contrato o en una licitación, pues no basta con ponerlas, sino que hay que también tener capacidades a nivel gubernamental para monitorear y para ir a, a poner consecuencias sobre un incumplimiento. Entonces, todo esto, digamos, es cubrir de verdad el, el proceso o el ciclo contractual de una compra completamente y no solo quedarnos pusimos muchas cosas bonitas en las condiciones y en teoría contratamos inclusivamente, pero pues a la hora de la ejecución de pronto está faltando, ¿cierto? Bueno, creo que ahí ya me empecé a ir como al siguiente bloque, entonces por acá lo dejo y de pronto retomamos alguno de esos temas con los otros panelistas. Muchas gracias, Viviana. Sí, también aquí me surgen varias inquietudes, como por ejemplo tipo de población, ¿no? Así como acá hay personas en discapacidad, personas pluriétnicas, multiculturales, LGBTI, como cuál sería la población allá, ¿no? Pero si quieres ahorita en el siguiente bloque, ¿qué capacidades tienen estas comunidades, ¿no? También que participan allá y que de pronto tengan más fácil como entender el aparato de contratación que de pronto acá, que nos hace falta todavía mucha sensibilización, como lo decía Carolina, y capacidad instalada en las comunidades para entender el aparato del Estado. Entonces, bueno, ahí lo dejo para de pronto una pregunta que me surge provocadora sobre las características de esa población en Europa y cómo lo hacen. Bien, entonces seguimos con Santiago, precisamente para que podamos resaltar esas buenas prácticas nacionales o internacionales que podrían replicarse o escalarse en Colombia para mejorar la inclusión de diversos grupos. Sí, Cristina, gracias.
Y bueno, creo que Viviana mencionó, digamos, en la manera general, cómo han sido esas buenas prácticas, no solamente, por ejemplo, de reservar cupos o de crear incentivos para empresas para poder incluir a grupos sociales históricamente excluidos. Y en ese sentido, pues tengo una lista larga, de pronto la podemos desarrollar un poco más adelante si nos queda tiempo. Pero quería resaltar primero pues algunas iniciativas a nivel nacional, que ha sido tanto a nivel, por ejemplo, de ciudades, de municipios, pero también de gobernaciones. Quiero resaltar, por ejemplo, el caso de Cali, que ha implementado un modelo de compras públicas responsables con cláusulas de inclusión social en sus pliegos de condiciones, y esto ha permitido, por ejemplo, beneficiar a 950 personas de grupos como mujeres cabezas de hogar, personas con discapacidad, adultos mayores, víctimas del conflicto, para poder involucrarles en procesos contractuales. Por ejemplo, en Bogotá, el decreto 332 de 2020 introduce criterios de género en la contratación pública para poder adjudicar procesos de contratos del sector de construcción a mujeres, que históricamente, digamos, ha sido un sector que ha estado vinculado, pues, desde una perspectiva un poco más eh, eh, pues, de hombres, machista. Y también, pues, resaltar, por ejemplo, las iniciativas de alcaldías locales en 2024 que firmaron, por ejemplo, un pacto de corresponsabilidad con el Consejo Consultivo de Mujeres para garantizar acciones concretas hacia la igualdad. Tenemos casos también, por ejemplo, de un municipio más pequeño, Fundación en Magdalena, que ha priorizado contratación de personas LGBTQ+ y otras poblaciones vulnerables en sus procesos de prestación de servicios. Gobernaciones como los de Meta, Antioquia, en municipios como Cartagena, Santa Marta, Maicao, Timbiquí, que han incorporado el trazador presupuestal de género en sus planes de desarrollo para poder alinear esos temas de inversión pública a metas de equidad e inclusión. A nivel internacional, muchos países han optado por incorporar el enfoque de género en los sistemas de contratación pública. La mayoría se ha encaminado a temas de inclusión de mujeres. Puedo mencionar países como Chile, México, República Dominicana, Argentina, Perú, Uruguay. Digamos que en distintos procesos han tratado de favorecer, digamos, la inclusión de la mujer en todo este tema de contratación pública. Y también quisiera como resaltar ya específicamente experiencias hacia población LGBTIQ+ que hemos identificado. Eh, Algunos de estos países han demostrado que es posible diseñar e implementar sistemas de compras públicas con enfoque de género como una herramienta efectiva no solo para promover la igualdad de oportunidades, sino también para dinamizar el desarrollo económico y social. Por ejemplo, el caso de Argentina, aunque sabemos que pues por la coyuntura política digamos, estos avances han podido tener algunos retrocesos. El decreto 721 de 2020 promovió la inclusión laboral, por ejemplo, de personas trans en el sector público nacional, con cuotas mínimas y estrategias de vinculación directa. Por ejemplo, Canadá y Australia tienen sistemas de compras públicas con enfoques de equidad destinados a una proporción fija de contratos a empresas lideradas por grupos tradicionalmente marginados, que incluyen personas indígenas, mujeres y personas LGBTIQ+. El caso de Brasil, seguramente pues, nuestros compañeros aquí lo sabrán un poco, se han generado alianzas entre organizaciones LGBTIQ+ y gobiernos locales para capacitar y certificar proveedores diversos, y al tiempo sensibilizar entidades estatales sobre este enfoque diferencial en la contratación. Eh, Quiero también resaltar el caso de Uruguay. La Cámara de Comercio y Negocios LGBTIQ+ de Uruguay, bueno, aunque sí digamos una iniciativa desde el sector privado, pero ha sido apoyada también por el Estado, lanzó una certificación de empresa inclusiva LGBTIQ+ como un sello que reconoce empresas que adoptan prácticas inclusivas a sus empleados y clientes LGBTIQ+. Y estos procesos de certificación no solo incluyen capacitación en temas de inclusión y evaluación de los entornos laborales para garantizar la no discriminación, sino también están vinculadas directamente al sistema de compras públicas, estableciendo también como estándares que podrían ser adoptados por otros países para seleccionar proveedores comprometidos con la diversidad y la inclusión. Digamos, no solamente es un tema como de poder incluir a proveedores LGBTI, sino que también motivar a los proveedores que ya existen a poder eh, digamos, reconocerse como promotores o estar comprometidos con la diversidad y la inclusión. Muy bien, Santiago. Muchas gracias. Y en la misma pregunta y en el mismo
orden sobre las buenas prácticas que se podrían replicar o escalarse en Colombia. Andrés, cuéntanos qué nos puedes contar al respecto. Bueno, pues creo que lo que señalaba Santiago son muy buenos ejemplos. Yo quisiera señalar como tres internacionales que me parecen unas propuestas novedosas y que de una u otra manera van en perspectiva de lo que hemos venido compartiendo. La primera es Brasil, que allí han logrado un modelo, bueno, acá que hay compañeros y compañeras de Brasil también nos pueden contar más la experiencia de compras directas, agricultura familiar, ¿sí? En perspectiva de poder fortalecer sus procesos productivos, ¿sí? Eso creo que es muy importante porque alrededor de eso particularmente hay desarrollos en Brasil, algo en Venezuela, ¿sí? Y Colombia, digamos, siento que en la última década le ha apostado también a eso, más allá, digamos, de los balances que seguramente habría que hacer. En Chile Compra han logrado desarrollar en su plataforma una serie de criterios de género, ¿no? Y en esta perspectiva que estamos complejizando sobre los horizontes del entendimiento de la sostenibilidad, han logrado cualificar mucho más y estandarizar, por decirlo de alguna manera, cómo realizar estos procesos y procedimientos, por ejemplo, en el ciclo contractual que ahorita Viviana hacía énfasis, ¿sí? Pero también en un conjunto de mediciones de cómo esto se ve reflejado ya concretamente en el impacto, ¿no? Entonces creo que también es importante revisarlo y que nos lleva inclusive a pensar eh, ya dimensiones sobre la evaluación, la medición, indicadores, en general, digamos, también un diseño en un segundo y tercer nivel de cómo poder hacerle seguimiento y cualificar este tipo de estrategias, ¿sí? Y en Canadá hay una experiencia muy importante, es en términos de cómo en una alianza público-privada, ¿no? Entre Estado y bancos fundamentalmente, se generan unas reservas de contratación, llaman ellos, que van dirigidos al fortalecimiento de comunidades y emprendimientos indígenas, ¿no? Y eso, digamos, creo que también es importante destacarlo, inclusive cualificando y alejando mucho más la discusión en esa alianza que debe existir y que creo que debe existir, ¿sí? Entre actores privados, ¿sí? Y, por supuesto, el Estado alrededor de esta dimensión de las compras públicas, ¿no? Y ya en el plano nacional, creo que es importante, bueno, hay un sinfín de experiencias, pero quisiera señalar dos concretamente. Una, lo que se han desarrollado en ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín, inclusive Santa Marta y Cartagena, alrededor de la economía informal, ¿no? Que sus índices son muy altos, ¿sí? Y ahí hay experiencias también innovadoras, seguramente también deficiencias, pero siento que hay un esfuerzo concreto también por complejizar las dinámicas de cómo funcionan hoy las ciudades en Colombia y de ese actor fundamental que es el trabajador informal finalmente, ¿sí? Y eso creo que es importante resaltarlo. Aquí en Bogotá particularmente hay unas estrategias un poco más orgánicas que se han mantenido a pesar de los cambios de gobierno. Por ejemplo, lo que desarrolla el Instituto de Desarrollo Económico y el IPES, ¿sí? Particularmente aquí, ¿no? Y en clave de eso creo que es importante ver como una oportunidad la posibilidad de fortalecer o modificar o ampliar, si se quiere, lo que se traza en el horizonte del decreto 248 del 2022. Allí se establecen unos criterios diferenciales inclusivos alrededor de esto que estamos conversando, pero creo que en la medida en que los tiempos van cambiando, ¿sí? Es importante ver allí, digamos, una oportunidad para poder fortalecer, potenciar y estimular cómo direccionamos mucho más esta dimensión de las compras públicas sostenibles, pero por supuesto integrando, como nos estamos dando cuenta, otros factores, otras dimensiones, otros actores y otras oportunidades y posibilidades. Muchas gracias, Andrés. Bueno, vamos ya casi en nuestra recta final de nuestro webinar y quiero volver a dar la palabra a Viviana y posteriormente a Carolina. Esta pregunta va para todos, ¿no? Pero iniciamos como en el ciclo que veníamos dando la palabra. Entonces, bueno, ¿cómo a partir de estas experiencias, ¿no? Se puede
creer que estos mecanismos no se queden únicamente en el papel y que realmente genere un impacto social medible. Y con base en esa pregunta también, ¿cómo la compra pública realmente se convierte en una forma de inclusión? Bueno, pues entonces creo que aquí regreso un poquito a lo que estaba diciendo al final de mi intervención anterior, y es que sí es real este riesgo de que se hable de de muchos criterios o mecanismos de inclusión desde la compra pública, em, y que es real el riesgo de que esto se quede en el papel, ya lo dije, ¿no? Em, para mí, o pues desde el trabajo que nosotros hacemos, la clave es hacer un enfoque como multifacético de cómo aproximarnos o acercarnos a este tema de la inclusión a través de la contratación pública. Y pues ya lo dije, el tema de enfocarnos no solamente en la parte de diseño y las cláusulas, sino también, perdón, en las especificaciones técnicas y el diseño de una licitación, sino también irnos a todo el ciclo de contratación. No olvidar qué pasa después de que se hace una adjudicación. Y pues en relación a eso, entonces yo me quería enfocar en dos aspectos principales. Pues uno es la verificación. La verificación se hace durante el proceso contractual de la adjudicación, ¿cierto? Todas estas condiciones o estos requisitos que idealmente ponemos en una licitación y que se quiere, que se diseñan y se piensan muy bien para promover ciertos objetivos sociales, un impacto, incluir a ciertos grupos, es demasiado clave que mientras se hace este proceso de adjudicación de un contrato, la verificación sea real y bajo mecanismos que sean robustos y que tengan credibilidad alta. Entonces, muchas cosas, hay veces para empezar o para hacer el checklist en el proceso de contratación, entonces se hacen a base de autodeclaraciones, por ejemplo. Pero hay muchas cosas que sí se pueden ir como a otras instancias para verificar. Una, pues, que es como el centro, el núcleo del trabajo que hacemos en el proyecto EcoAdvance, es el tema de los ecoetiquetados. Los ecoetiquetados, pues obviamente muchos de ellos todavía tienen un enfoque muy exclusivo en aspectos ambientales, pero ya hay muchos ecoetiquetas que tienen aspectos sociales. En el trabajo de EcoAdvance estamos haciendo un esfuerzo grandísimo por apoyar el desarrollo de criterios con también que cubran aspectos sociales para las ecoetiquetas que hay disponibles en la región, la de Colombia, la de Costa Rica, la de la Alianza Ambiental, la de Brasil. Y es muy importante usar mecanismos que nos den la seguridad o le den al comprador público la seguridad de que si estoy pidiendo esos criterios, alguien más ha verificado por medio de terceros o por auditorías rigurosas que esto de verdad se esté cumpliendo. Pues eso es, digamos, lo que yo recomiendo pensando en este tema de las cadenas de valor global y de los riesgos sociales que están tan lejos de quien está haciendo la compra pública y de los gobiernos locales o nacionales. Y por otro lado, el monitoreo. El monitoreo es vital porque podemos pedir todo lo que sea, pero si no sabemos eso, cómo está llevando, traduciéndose en impacto, pues puede tener el riesgo de que se quede mucho en el papel o que no tengamos una forma después de verificar qué de todo sí tuvo impacto, que desde cuándo, cuál de los mecanismos, de las acciones, de las buenas prácticas de verdad nos está llevando a algo real. Entonces, esas dos cosas y un bono ahí como para no quedarnos en el papel es editar, ¿cierto? O sea, empezar mm, yo sé que hay muchos temas sociales, hay muchos grupos a incluir, hay muchas prioridades para alinear particular con política pública. En estos casos, y sobre todo Carolina decía, estos son temas muy nuevos para la región, para Colombia. em, Hay veces menos es más y si vamos a empezar, entonces empecemos por algo concreto, medible, verificable y de ahí vamos expandiendo. Eso podría ser mucho mejor que poner un montón de condiciones súper ambiciosas
compararnos con lo que está haciendo Suiza, Europa, y después decir, bueno, al final no alcanzamos a medir nada o no sabemos esto cómo está generando el impacto de verdad que teníamos la intención a nivel local. Ese es mis puntos. Muchas gracias, Viviana. Carolina. Bueno, en la pregunta anterior yo estaba que me hablaba, porque en principio sí vale la pena resaltar que el sistema jurídico colombiano adolece de lo que tienen casi todos los sistemas y sobre todo a nivel de Latinoamérica, que son sistemas tan positivistas, y es que tenemos un problema de atomización normativa. Hay muchas normas dispersas regulando diferentes materias, pero que impactan, digamos que, la gestión del proceso contractual. Eso hace compleja, hace difícil la gestión y también encara a los gerentes públicos pues a riesgos inminentes de prevaricato, de no observar la normativa de manera correcta. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos una normativa que permite la incorporación de estos criterios sociales. En principio, en el marco de la ley 590 del 2000, desde esa época ya estábamos hablando de la posibilidad de adelantar procesos de contratación a través de lote, regionalización, segmentación, que permita que un proceso de selección pueda ser como fragmentado a efecto de que pueda ser fácilmente eh, eh, posible que una MIPYME, una micro, pequeña o mediana empresa pueda contratar con el Estado. Y de ahí en adelante hay mucha normativa sobre el asunto. Está la ley de emprendimiento, la ley 2069 del 2020. A través de esta normativa precisamente se incorporan no solamente criterios diferenciales a nivel de requisitos habilitantes y ponderables para MIPYMES y empresas y emprendimientos de mujeres, la ley 2046 de la que hace un momento hablaba Andrés en lo referido al decreto 248 que también incorpora como regla a las entidades que cuando vayan a adquirir alimentos, mínimo el 30% de esos alimentos sean adquiridos a la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. En fin, digamos que hay multiplicidad de normas que se entrecruzan y que posibilitan la inclusión de estos criterios sociales ambientales, además de el decreto 142 del 2023 del que inicialmente les hablaba. Sin embargo, digamos que para nosotros en la gestión de la de la Agencia Nacional de Contratación Pública, consideramos claves la regionalización, la segmentación, la garantía de que es necesario que las entidades conozcan cómo funciona cada uno de los sectores económicos en el que van a hacer una compra, a efecto de que posibilite, por ejemplo, que empresas, si hay presencia de empresas y emprendimientos de comunidades LGTBIQ+, pueda estar en el proceso de encadenamiento productivo. Eso enlazado, por ejemplo, con políticas como las de Pronto Pago. Tenemos el sello de Pronto Pago, donde a veces los proveedores, que es una de las demandas, por ejemplo, de agricultores o de pequeños campesinos, se quejan de los proveedores del PAE porque no les pagan en oportunidad. Sellos o iniciativas como la de Pronto Pago, que hacen que estos grandes proveedores del Estado paguen de manera justa y oportuna a esos pequeños proveedores. Mejoramiento de calidad de las condiciones laborales. Por ejemplo, la agencia adelanta acuerdos marco de precios, que son estos mecanismos de agregación de demanda de obligatoria observancia por parte de las entidades. A través del acuerdo marco de precio de aseo y cafetería, por ejemplo, se incorporó como criterio social el hecho de que se le pagara 1.3 a nivel de factor ponderable, 1.3 salarios mínimos, 1.3 salarios mínimos a las prestadoras del servicio de aseo y cafetería a todas las entidades del país. Eso apunta, digamos que a una mejora en las condiciones de esa relación laboral. La incorporación, por ejemplo, a nivel de criterios
de desempate y de puntaje de vinculación de personas con discapacidad. En el marco de la Ley 2069, también lo mencionaba hace un momento Viviana y creo que Santiago, están a nivel local, regional, obedece precisamente a la normativa de la Ley 2069 que les dice a las entidades estatales conozcan el sector en posible la vinculación de mujeres, madres de familia, preinsertadas, reincorporados, minorías étnicas y todas las personas protegidas constitucionalmente. O sea, es el entorno jurídico lo permite. ¿Qué es lo que aún nos hace falta? Que es como uno de los grandes mensajes que quisiera dejar sobre la mesa, la posibilidad de que las entidades se sensibilicen en el diseño de sus procesos de contratación y se arriesguen a incorporar criterios sociales. Uno de los temas que pareciera verse en contradicción, la calidad del bien y servicio versus la incorporación de criterios sociales. Y y así no solamente lo ven las entidades, sino también lo ven los órganos de control e incluso lo ven los proveedores. Entonces es cómo eliminamos esa barrera que es más un prejuicio frente a la incorporación de criterios sociales, cómo los proveedores dejan de sentir que el Estado les está trasladando la garantía de derechos fundamentales a ciertos sectores de la población y más bien todos sumamos en función de una sociedad más equitativa. Eh, Creo que estas son parte de las discusiones que cuando generamos instrumentos normativos ponemos sobre la mesa como Estado para que la sociedad toda se haga un cuestionamiento y también desde lo público nos hagamos el cuestionamiento si desde la formulación de la política pública estamos teniendo esa mirada omnímoda que permita que este tipo de apuestas se materialicen. Muy bien, Carolina, muchas gracias. Yo creo que, bueno, aquí sí, Santiago y Andrés también pueden dar sus aportes en esta última pregunta para todos y vamos cerrando. Si alguien tiene preguntas también, los pueden ir dejando en el chat para los panelistas. Sí, claro. Perdón, Andrés, ¿quieres ir primero? Adelante. Listo, sí, bueno, en cuanto eh, a cuál es, digamos, cómo podemos asegurar que esto no quede en el papel y de verdad se genere un impacto social medible, quisiera mencionarlo desde el aspecto de la gobernanza. Eh, Sobre todo, digamos, desde la participación de otros actores, más allá de, digamos, de privados, también incluir, por supuesto, colectivos, redes, organizaciones sociales, en el diseño y evaluación de estas políticas que garanticen poder estar conectados con las realidades territoriales y de las comunidades. Segundo, en el diseño e incorporación de indicadores de impacto social, tener indicadores claros, medibles, de inclusión, de equidad, de participación y de redistribución. Y esto nos lleva pues a un tercer punto que es, como lo mencionaba Viviana y Carolina también, como el tema de poder hacer seguimiento, ¿no? El tema de rendición de cuentas, de exigir a las entidades contratantes reportar sus avances en la inclusión para poder hacer seguimiento y ahí también está vinculado, digamos, al primer punto que mencionaba, la participación de control que tienen los colectivos, redes y organizaciones sociales en este proceso. Un cuarto punto sería como la creación de incentivos institucionales, más allá de sanciones por incumplimiento, creo que es necesario poder reconocer, premiar y escalar estas buenas prácticas de entidades que logren avanzar hacia la inclusión. Y un quinto punto, poder fortalecer los sistemas de información, contar con datos desagregados, por ejemplo, en el tema de población LGBTQ más de orientación sexual, de identidad de género, datos desagregados en raza, en discapacidad, en edad, en ubicación geográfica, que no solo permiten como caracterizar a los potenciales proveedores, sino también poder hacer seguimiento al impacto de las medidas que se quieren adoptar. Y, por supuesto, estos procesos deben hacerse siempre respetando la confidencialidad y el consentimiento informado de las personas para que
esta información no sea utilizada pues adelante para perpetuar discriminación. Pero creo que desde el tema de gobernanza y participación de la sociedad civil, estos serían como los puntos importantes para poder eh, garantizar la inclusión en los procesos de compras públicas. Gracias, Santiago. Andrés. Bueno, yo añadiría como dos, tres elementos coincidiendo mucho también con lo que estaba señalando ahorita Carolina y Santiago. Digamos que hay que fortalecer las capacidades institucionales. Claro, hay retos, hay dificultades, hay problemas estructurales, pero también hay instituciones que han sido creadas para potenciar y fortalecer esto. O inclusive hay instituciones que han integrado de una u otra manera algunos procesos y procedimientos que pueden contribuir a afrontar esto. Pero hay que darles también la capacidad y darles las posibilidades de fortalecer eso de una forma mucho más orgánica, insistiendo mucho en dos factores que me parecen claves. Uno, que es importante que se diseñe una hoja de ruta intersectorial, ¿sí? Es decir, cómo articulamos y cómo buscamos la fórmula más acertada para articular al Ministerio A, al Ministerio B, a la alcaldía local, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta articulación intersectorial no solamente es con base en las instituciones del Estado. Y es también ver la posibilidad de articular y ver desde un sentido de oportunidad, por ejemplo, a los actores de cooperación, porque también hay que complejizar esto en esa perspectiva en la medida en que siento que hay oportunidades, pero también hay experiencias exitosas para esto, ¿sí? Pero también a comunidades territoriales organizadas, pero también a actores privados, ¿sí? Y cómo alrededor de esto se va generando una sinergia para el fin último, que es generar un impacto, es que es generar transformaciones, que es brindar condiciones dignas, etcétera, etcétera. Porque esto debe ir de la mano como de dos grandes paradigmas que deben girar en torno al reconocimiento de actores, por supuesto, pero también a la redistribución de derechos. ¿Mm? Y en esos dos niveles, ¿sí? Podemos ponderar inclusive buena parte de la discusión que aquí estamos aportando. El segundo elemento tiene que ver con la participación ciudadana. En eso creo que es vital entenderlo. En la medida en que fortalecer la capacidad institucional, en la medida en que fortalecer ejercicios y herramientas de veeduría, de seguimiento, de cumplimiento de indicadores, etcétera, etcétera, etcétera. Si le vemos la potencialidad a la participación ciudadana, con seguridad esto se va a complementar y va a generar, digamos, un sistema mucho más orgánico en términos del impacto que queremos, ¿sí? O sea, no podemos hablar, como les señalaba ahorita, de reconocer actores, pero si ni siquiera los hacemos parte de ese ciclo del proceso del cual hablamos. Y en esa perspectiva yo creo que no hay que descartar que particularmente en Colombia, no me atrevo a señalarlo en términos de otros países, ya que no soy tan cercano a ello, pero sí me atrevo a proponer que es clave formular un COMPES o una ley nacional que pueda contribuir a articular esa perspectiva, ¿sí? Porque si una de mis posturas es que estábamos desarticulados institucionalmente, pues después de este debate mucho más. Entonces creo que es importante mirar cómo podemos, desde un horizonte de la política pública, por supuesto, garantizar una armonía y una organicidad que siento yo que es como el reto estructurante alrededor de este proceso. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Bueno, nos quedan 2 minutos y en estos 2 minutos voy a dedicar una breve lectura a Denise de Brasil, que nos dice que en Brasil cuenta con diversas políticas de compras públicas que incorporan criterios sociales. Como mencionó Andrés, existen 2 programas claves orientados a la adquisición de alimentos provenientes de la agricultura familiar. Uno es el Programa de Adquisición de Alimentos y el otro es el Programa Nacional de Alimentación Escolar. Dice también que la ley de licitaciones establece un trato favorecido para microempresas y empresas pequeñas. Bueno, recientemente también se lanzó Contrata Más Brasil, que es un marketplace dirigido a proveedores registrados como microemprendedores individuales.
y facilita la participación en contrataciones públicas. También dice que en el ámbito de la contratación de servicios tercerizados existen políticas de cuotas para la inclusión de mujeres en situación de violencia doméstica. Próximamente se implementará una política similar destinada a la inclusión de personas egresadas del sistema penitenciario. Entonces, muy interesante también el ejercicio que también pues aquí nos comparte Denise desde Brasil. Bueno, creo que para ir cerrando entonces, en 30 segundos, les voy a pedir a cada uno de los panelistas, 30 segundos nada más, que respondan la siguiente pregunta y es recomendación clave del paso fundamental para avanzar en las compras públicas verdaderamente inclusivas. Entonces, Viviana. Bueno, mi recomendación para los siguientes pasos es que se fortalezca drásticamente la implementación, el monitoreo, la verificación rigurosa de esos criterios sociales que se vayan a definir, y que estos criterios sean establecidos para cubrir todas las etapas de contratación y a lo largo de la cadena de valor y de los productos o servicios que se estén comprando y contratando. O sea, irnos más allá de las etapas iniciales que son selección y adjudicación. Gracias, Viviana. Carolina. Yo creo que clave, conocer el mercado en el que se va a hacer dicha adquisición, conocer los intervinientes, conocer el ciclo de vida de los productos que usted va a adquirir y en función de eso garantizar o revisar si es posible la segmentación, la regionalización, si es posible propiciar el encadenamiento productivo de algunos de estos sectores, revisar si algunas de las comunidades constitucionalmente protegidas o que han sido víctimas de discriminación sistémica e histórica puede ser vinculada. eh, y yo creo que el tema número uno es despojarse del prejuicio de que la compra pública socialmente responsable implica sacrificar la calidad del bien, servicio o obra. Es ver la compra pública con una mirada mucho más abierta en función de, es un instrumento de política pública para garantía efectiva de derechos de manera directa, no solamente para proveer bienes y servicios, sino que de manera directa se puede garantizar inclusión laboral, y puede garantizar al final el mejoramiento y el impulso de ciertos sectores económicos excluidos. Gracias, Carolina. Santiago y cierra Andrés. Listo. Sí, yo diría tres cosas. Primero, por supuesto, para establecer cuotas o criterios de desempate a favor de empresas o iniciativas lideradas por personas LGBTQ+, mujeres, pueblos étnicos, personas con discapacidad y otros grupos históricamente excluidos. Verlo esto como una oportunidad para dinamizar la economía, para promover el desarrollo económico, que como mencionaba Carolina, creo que es importante poder resaltarlo. Y, por supuesto, establecer mecanismos permanentes de interlocución y seguimiento con las organizaciones sociales, con gremios diversos, con ciudadanía que permitan retroalimentar y ajustar las políticas a las realidades territoriales y de las comunidades del país. Bien, creo esos dos puntos. Bueno, pues primero agradecerles a todos y todas por el espacio y esta oportunidad de intercambio. Yo creo que dos recomendaciones centrales, bueno, recomendaciones o propuestas en perspectiva de fortalecer esta apuesta. Lo primero es la participación ciudadana. Yo creo que es vital que existan no solamente criterios, sino estrategias que contribuyan a integrar a la sociedad civil de una forma oportuna, acertada, pero también eficiente en estos procesos de compras públicas y creo que eso es vital. Lo segundo, como ya lo habían señalado, pero creo que es muy importante que exista una diversificación de los oferentes o de los actores que finalmente acceden a esas compras públicas, o bueno, no acceden, operan esas compras públicas muchas veces, ¿sí? Y en enclave yo creo que hay una potencia, digamos, en un conjunto de actores importantes hoy en las sociedades
del mundo y por supuesto en América Latina. Y termino con un elemento que me parece importante que giran sobre cómo empezar a pensarnos esta arquitectura institucional o más bien seguirla fortaleciendo. Y es que yo considero que estos debates son muy importantes en este momento por la etapa o el escenario de multicrisis que vive el mundo. ¿Sí? Y esto no es un invento mío. De hecho, en enero de este año, el Foro Económico Mundial, donde se reúnen actores estatales poderosísimos y grandes empresarios, una de sus recomendaciones, inclusive, porque ellos sacan siempre una hoja de ruta para el mundo, señalaban la importancia de generar nuevas prácticas y de transformaciones en el Estado en perspectiva de poder afrontar los retos del mundo. ¿Cuáles son los retos del mundo? Desigualdad, crisis climática, gobernanza tecnológica, salud pública, escenarios de profunda precarización. Y esto de una u otra manera debemos irlo integrando poco a poco en estos debates y insistir mucho en esa articulación y armonía para afrontarlo entre sociedad civil, por supuesto, Estado, cooperación y por supuesto la diversidad de actores que encontraremos alrededor de esto. Así es, grandes desafíos tenemos con estos nuevos cambios y transformaciones. Bueno, damos entonces ya por finalizado nuestro webinar. Agradecerles de verdad a cada uno y cada una de nuestros panelistas y queremos invitarlos a que compartan mediante el Menti el enlace que está ya en el chat, sus comentarios y apreciaciones. No sé si de pronto Álvaro como director quieras también cerrar. Y bueno, nuevamente agradecerles a cada persona que estuvo hoy aquí conectada en nuestro webinar. ¿Sí? ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que no hay necesidad, simplemente, pero me da la oportunidad de decir que este debate ha sido muy interesante porque son diferentes puntos de vista. Creo que si bien nuestro rol, digamos que quienes no estamos en el gobierno o en los gobiernos, es siempre estar vigilando por la mejora del marco definitivamente legal, de lo que, para garantizar que haya suficientes oportunidades y más equitativas para todos los actores y especialmente priorizando a los grupos que han sido históricamente marginalizados. Creo que ese es un debate muy constructivo y también no solamente agradezco a quienes han estado poniendo sus puntos, pero especialmente también a Carolina, porque Carolina, estando en su posición de gobierno, no solamente se expone a todo esto y creo que lo hace con mucha valentía porque sabe lo que está tratando de hacer por todos los temas, y considero de que eso hay que también verificar de que hay un avance muy interesante en varios de los temas que se han tratado aquí y especialmente también en el gobierno colombiano. Y creo que en ese sentido es importante valorar y también consolidar lo que se está logrando. Algo que creo que Carolina inclusive no ha mencionado, si no se me pasó, es que se está creando, se está elaborando un documento con la interpretación de lenguas indígenas para justamente las compras públicas sostenibles. También el tema de la lengua es una barrera y es una barrera que la tenemos que considerar justamente por los grupos más eh, vulnerables, los más marginalizados, y ese es otro avance que se está teniendo también, pero creo que entre todos tenemos que avanzar y ver, por eso es que me gusta esta discusión, porque no solamente estamos hablando de una perspectiva, sino varias perspectivas que nos enseñan a que juntos podemos encontrar soluciones más integrales, ¿no? Y me encanta mucho que el enfoque ha sido mucho más interseccional, no solamente mujeres y hombres, sino que estamos viendo las diferentes categorías y
digamos, grupos marginalizados que tenemos, que no podemos priorizar uno sin dejar al otro. Entonces sí creo que tenemos que hablar, cuando hablamos de equidad, estamos hablando de todos los grupos que no tienen el acceso suficiente como los grupos que son muchas veces privilegiados por nuestra sociedad. Entonces sí, con eso agradezco muchísimo la discusión, creo que ha sido muy constructiva y creo que todos hemos aprendido algo de lo que es necesario y de lo que ya tenemos y que lo que es necesario de mejorar. Muchísimas gracias y a todas y todos por esta discusión muy constructiva. Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, también compartirles que la grabación va a quedar en el YouTube de GIZ y también se enviará a sus correos, el mismo que dejaron en la inscripción. Nuevamente agradecerles a todas, todos y todes por participar en este ejercicio. Vi los comentarios muy positivos. Aquí se compartieron experiencias en los comentarios desde Ecuador, Brasil, bueno, y demás países participantes. Muchísimas gracias y un feliz resto de día o de tarde. Gracias, un abrazo, Gracias. Nelly. Estén muy bien.